como tú, mi Dios. Fiel y verdadero Dios eres tú. Gracias te damos en esta noche. Abrimos las Escrituras. Nos presentamos, Padre, delante de ti, deseoso de disfrutar lo mejor de tu palabra. Padre, háblanos al corazón, mi Dios. Conforme a tu propósito, mi Dios, abra mentes y corazones de tus santos. Ayúdanos, mi Dios, a disfrutar de lo mejor de ti en esta hora. Bendice tu heredad, bendice tu pueblo, tus santos en general, Padre. Mi Dios, tu iglesia, conforme a tu propósito, sean grandemente bendecidos delante de ti en el nombre de Jesús. Bendito Dios mío, tuya es la gloria, tuya es la honra y tuya la alabanza. En tu poderosa mano el resto de este culto, Padre. Asimismo, Padre, te doy gracias por los hermanos que van añadiéndose virtualmente para este culto maravilloso delante de ti. Bendice en gran manera cada vida, Padre. Bendice poderosamente cada vida en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Padre. En ti esperamos, en ti descansamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos adelante con la ayuda del Señor conforme a su palabra, confiados en que su presencia es con nosotros. Evangelio de Mateo, capítulo 25, mirando un poco más esta referencia bíblica que tiene que ver para nuestro aviso, nuestras enseñanzas en su camino. Decía Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Seguimos esperando a este maravilloso Cristo. Seguimos en la espera de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La palabra nos pide velar. Dice, porque no sabemos el día ni la hora de su venida. Y mientras esperamos este glorioso acontecimiento, queremos seguir entendiendo mejor lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la verdad y la importancia de esperar correctamente a este glorioso Cristo. Podemos decir, en este mensaje veíamos estas verdades cuando dice el verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Este es el tema, este es el punto, y por eso la necesidad y la importancia de estar velando como dice su palabra, como declara su verdad. Veíamos bastante referencia, varios cultos, antes de esta expresión de Hechos capítulo 2, donde tenemos el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana, la que conforme la palabra de Dios ha sido la promesa del Padre a su Hijo Jesucristo. Hoy nos sigue dando oportunidad y tiempo para mirar lo que nos toca un poco más a partir de ese tiempo, ya que el desarrollo de nuestra vida en el Señor tiene que ver claramente a partir de Hechos 2 en adelante, si somos parte de la iglesia de Jesucristo. Si deseamos ser los que disfrutan de lo mejor de estos tiempos, de lo mejor del propósito de Dios, mientras esperamos velando conforme a la palabra de Dios, necesitamos mirar un poco más a partir de Hechos en adelante. Y estamos compartiendo algunas referencias como algunos requisitos para ministrar, algunos
pasos necesarios en cuanto a poder y propósito de Dios para estos días, para estos tiempos. Gracias a este maravilloso Espíritu Santo. Abrimos la porción de Hechos, el capítulo 8, para mirar un poco más acerca de esta maravillosa promesa. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8. Tenemos así la iglesia primitiva en medio de grandes circunstancias, perseguidos, Pedro mismo, luego los demás que le sucedieron al apóstol Pedro. Sigue, podemos decir, esta misma lucha. En esta ocasión, en el capítulo 8, ya Saulo de Tarso era el perseguidor. Dice el verso 14 en adelante, Hechos 8, 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Supieron que la palabra de Dios ya salió de Judea, ya aquí llegaba hasta Samaria, y de ahí iba a salir mucho más lejos todavía. Cuando oyeron, dice, que la palabra de Dios había sido recibida en estos ambientes, los cuales, habiendo venido, dice verso 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. La maravillosa lluvia que puede refrescar el hambre, podemos decir, el alma más hambrienta. Puede obrar maravillas en cada vida, conforme al propósito eterno. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, dice aquí. Para ir entendiendo correctamente que aquellos que recibieron a Jesús, aquellos que proclamaron a Cristo como su Señor y Salvador, ellos también necesitaban de este maravilloso poder divino llamado el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Porque venimos en medio de diferentes formas de instrucciones, en donde si uno recibió a Jesús ya no necesita recibir el Espíritu Santo. O si uno ya disfrutó de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, ya viene incorporado el Espíritu Santo. Hay una indicación así en la palabra de Dios, pero principalmente tiene que ver del Espíritu de Cristo, que es el que obra salvación, la segunda persona de la deidad. Pero aquí habla de la tercera persona de la deidad, cuando dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Un grupo que ya habían recibido la palabra de Dios. Habían recibido a Jesús, podemos decir. Ahora necesita recibir este maravilloso poder, conforme a la palabra, conforme a la promesa de Dios. Dice el verso 16 en adelante, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Recibieron a Jesús y fueron bautizados en agua, así como Felipe y el eunuco. En esa escena tenemos cuando el eunuco le dice, aquí hay agua, y ambos descendieron, dice, y le bautizó. Porque también venimos en medio de ambientes donde el bautismo ya no es necesario para algunos enseñadores, que ya con el bautismo de Jesús fue suficiente. O con el bautismo de Jesús en la cruz ya fue suficiente los bautismos. Hay tanta diversidad de enseñanzas. Aquí dice, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vidas arrepentidas, vidas renacidas, vidas que experimentaron el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo, ya dieron paso de fe también en las aguas del bautismo. Ahora van a recibir el Espíritu Santo de Dios, como un paso distinto, indicativo en cuanto a la necesidad también para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia de nuestros días. Dice el verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué manera más sencilla para entender los procesos, los pasos para la vida cristiana en el camino del Señor. Es notable cómo están bastante manoseadas las instrucciones y enseñanzas
acerca de estos sencillos pasos que la palabra de Dios va mostrando tan claramente, de una manera tan sencilla. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. El verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos, mientras imponía las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Esta es la escena clara, la escena muy interesante, podemos decir bien entendible, bien práctica, de lo que podemos encontrar mientras seguimos hacia adelante, conforme al propósito eterno. Hechos capítulo 9. Estamos siguiendo la línea en cuanto a la experiencia de Hechos capítulo 2, lo que resultó ser en cuanto a experiencia y práctica en adelante del descenso del Espíritu Santo. Como decía, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. En los días de los apóstoles así encontramos. Y encontramos que aquí seguía, podemos ir bajo la misma dirección. Capítulo 9, podemos empezar del verso 13. Aquí aquel perseguidor ahora ya va a ser el que se pasa de fila, va a pasar ahora a ser grupo de los redimidos de Cristo. Ya podemos ir en base de un encuentro maravilloso entre Saulo de Tarso y aquel Cristo, aquel Jesús de Nazaret. Verso 13, entonces, Ananías respondió: Señor, hoy he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ahora vamos a encontrar la experiencia de Saulo de Tarso, y que también, dando paso de arrepentimiento, era uno de los mejores candidatos para disfrutar de este maravilloso poder. Que para entender un poco más correctamente, vemos que solamente requiere de un arrepentimiento hacia Cristo. Y es suficiente para que también pueda esperar este maravilloso don. Dice el verso 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Esto en Damasco. El Señor le dijo, verso 15, ve Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios está interviniendo aquí, primeramente para la conversión de Saulo de Tarso. Luego ya enseguida va a estar predicando a Cristo. Y enseguida nomás va a salir en viaje misioneros, donde vamos a entender que el Espíritu Santo va a ser prominente en todo ese viaje. En todo tu viaje, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitamos para este viaje hacia Cristo? Este mismo maravilloso poder como la iglesia de Jesucristo. Por eso vamos viendo la importancia de todo este paso que la palabra de Dios va declarando firmemente. Aquí podemos decir, apenas está dándose los primeros pasos de la iglesia primitiva y no deja de hablar en cada capítulo, en cada paso acerca de este poderoso poder divino. Es también la enseñanza para nosotros. Y luego vamos a mirar un poco más adelante, donde vamos a encontrar también las mismas epístolas, hablando vez tras vez de este maravilloso poder, de esta maravillosa gracia, que es de parte de Dios su obra para con nosotros. El verso 17 aquí en adelante dice, en Hechos 9, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Ahora ya es hermano Saulo, ya no es aquel perseguidor Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ya era hermano,
Sí, ya era un hermano llamado Saulo, conforme a la palabra de Dios. Jesús mismo se le apareció en el camino y ahora prepara y envía a Ananías. Dice, me ha enviado para que recibas la vista, porque había quedado ciego cuando fue, podemos decir, experimentado la presencia de Cristo en su vida. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si es que es como muchos enseñan, que en el arrepentimiento donde damos paso de fe a Cristo, si ahí también ya recibimos la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué necesidad habría de esta instrucción aquí? Porque podemos tomar nosotros bases sobre estas porciones y decir, esto es lo que el Señor indica, esto es lo que el Señor va mostrando. Es la enseñanza de la palabra de Dios para cada uno. Siguiendo brevemente, dice el verso 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Este es bautismo en agua. No tiene que ver todavía con lo que algunos llaman bautismo en el Espíritu Santo. Porque aquello fue en Pentecostés, en Hechos 2. La iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante, dice, fueron todos llenos o recibieron el don del Espíritu Santo. Pero ya no sigue diciendo fueron bautizados. Y cuando dice de esta manera en el verso 18, fue bautizado, esto tiene que ver con el bautismo en agua, que también tiene que ser interpretado de esta manera hasta hoy para que no haya confusión entre los hermanos. Porque para algunos también el bautismo en agua ya no es necesidad. Sin embargo, conforme a la palabra de Dios aquí, de esta manera tenemos estas y otras tantas instrucciones y fueron bautizados en el nombre de Jesús. No hay indicación que fueron bautizados en el nombre de la Trinidad, desde Hechos en adelante. Se vamos tomando instrucciones, enseñanza, para entender paso a paso cada propósito de Dios para cada vida. Dice el verso 19, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Luego dice, enseguida predicaba a Cristo, el verso 20. Así es el desarrollo, así es el proceso, así es la enseñanza para cada uno. Nos dice el verso 30 y 31 del mismo capítulo 9 de Hechos. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Porque de Hechos 1:8 decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora tenemos los resultados. Ahora tenemos cada vez más clara la verdad en cuanto a la aplicación correcta de la palabra de Dios para la iglesia primitiva, la cual hoy a nosotros nos toca muy de cerca. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia ya salió de Judea, ya creció hacia Galilea, también ya alcanzó Samaria y ahora va a seguir saliendo hacia afuera. Tiene que haber claridad de que también nos alcanza a nosotros, conforme a la palabra de Dios, lejos de estas, podemos ir de estos entornos, de aquellas ciudades y países. Ahora, siguiendo un poco más esta dirección, llegamos a Hechos 10. Tomamos lectura de Hechos 10, por lo menos desde el verso 34, ya resumiendo el capítulo. Dice,
Entonces Pedro, el mismo Simón Pedro, ya abriendo a los gentiles la llave de la salvación en la casa de un tal Cornelio, va a comenzar hablándole acerca de la salvación por la fe, pero va a terminar con el poderoso y maravilloso poder del Espíritu Santo. De una manera sencilla, de una manera bastante clara, para que podamos entender también con claridad en qué manera nos alcanza, en qué manera nos toca a cada uno, y hasta va a decirnos, y nosotros también somos testigos. Nos queda atestiguar de estos pasos maravillosos que conforme a la palabra de Dios también es dada a los gentiles. Entonces Pedro, verso 34, abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios pudo obrar en Samaria, pudo obrar sin problema en todos estos lugares que veníamos compartiendo, veníamos mirando conforme a la palabra de Dios. No hay problema que sea en Judea, no hay problema que sea en Galilea. Ahora tampoco es problema que sea entre los gentiles, fuera de Judea. Por eso dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora aclara qué significa eso. Verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No solo entre los judíos, en toda nación, pueblos y lenguas. Gracias al Señor por su don inefable. Gracias a Dios por estas hermosas verdades y riquezas que nos alcanza para enriquecernos. Por eso decía ya: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último. Verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Es realmente precioso cuando vamos viendo que la prominencia, el centro es Cristo, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llevar vidas a Cristo, va a convencer de pecados y va a llevar a Cristo. Por eso, para ir entendiendo correctamente el desarrollo justo, el desarrollo pleno de la verdad de Dios para también nosotros. Jesucristo, este es Señor de todos. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Comenzamos por ahí. El Espíritu Santo descendiendo, dice, en forma corporal como paloma sobre Jesucristo. Y de ahí en adelante, la importancia de entender todo este desarrollo del Nuevo Testamento y de la riqueza de la bendición de Dios para la iglesia primitiva, para los que habían experimentado el nuevo nacimiento, conforme a la palabra. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios, el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Así vamos teniendo paso a paso las tres personas de la deidad. Verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y nosotros somos testigos. Hasta este día se aplica esta verdad. Para testimoniar, para atestiguar de todos estos hechos gloriosos, magníficos, que nos bendice hasta este tiempo. Dice el verso 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos
y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Tenemos así los testimonios vivos para nunca más tener dudas de todos estos pasos maravillosos para la iglesia de Jesucristo. Tenemos información de aquellos que estuvieron con Jesús el Cristo y después de su resurrección seguían dando pasos con el mismo Cristo. Nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Por eso nos llegan cartas de primera mano, cartas difíciles de no creer. ¿Cómo refutar todo esto? Dice el verso 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, creyentes y no creyentes. También, en buena parte, cuando la palabra de Dios dice juez de vivos, tiene que ver con los creyentes en Jesucristo. Y juez de muertos, aquellos que no recibieron la vida, no abrazaron la vida por medio de Jesucristo. Nos mandó que predicásemos esta maravillosa verdad, que testificásemos lo que seguimos haciendo, lo que creemos que vamos a seguir haciendo hasta que el Señor diga basta. Ya que tenemos esta revelación tan maravillosa y tan completa. Verso 43 de este dan testimonio todos los profetas de este mismo hecho, de estas mismas escenas, que todos los que en Él creyeren en Cristo Jesús recibirán perdón de pecados por su nombre, para ser libre y victorioso ahora y en la eternidad venidera, libre de juicio, libres para disfrutar de lo que Dios tiene preparado para aquellos que han abrazado la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sencillo paso de fe, salvación por fe. Esto es lo que instruye aquí Pedro como apóstol. Y haciendo uso, podemos decir, última vez de la llave que Jesús dijo, y la llave del reino de los cielos queda en tu mano. Aquí ya queda habilitada también no solo a los judíos, también por Samaria y ahora también entre los gentiles oficialmente, públicamente. Dice el verso 44 y de ahí en adelante. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, sobre todos ellos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, o se derramase el bautismo del Espíritu Santo. Así vamos teniendo cada vez más clara la aplicación bíblica, la maravillosa verdad de la palabra de Dios. Nuevamente dice aquí, los fieles de la circuncisión quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles, pueblos no judíos, sangre no judías, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces también seguía el don de lenguas, el hablar en lenguas, continuaba. Por eso, cuando vamos llegando hacia 1 Corintios 12, si tuviésemos más tiempo, 13, 14, ahí podemos entender mucho mejor acerca de estas experiencias únicas, maravillosas, que podemos decir tiene bastantes argumentos de hombres y mujeres que van dando otras indicaciones, van dando otras, podemos decir, instrucciones, pero conforme a la palabra de Dios, como hubo quienes resistieron antes, sigue habiendo quienes resisten hoy. Pero vamos viendo la sencillez y la claridad con que la palabra de Dios está siendo desarrollada paso a paso, conforme al propósito eterno.
Cerrando aquí el capítulo 10, los versos 47 y 48. Nuevamente podemos entender otro proceso que ya venimos viendo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahora habla de un bautismo, pero tiene que ver con el agua. Bautismos en agua. Porque dice, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. No dice esto que fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo dice ahí? Estos que han recibido el Espíritu Santo. De una manera sencilla. Han recibido el Espíritu Santo. Después de haber recibido a Jesús. Recibieron el Espíritu Santo. Ahora recién van a experimentar el bautismo en agua. Hemos encontrado ocasiones donde recibían a Jesús por arrepentimiento. Luego eran bautizados en agua y luego recibían el Espíritu Santo. Ahora recibieron a Jesús, recibieron el Espíritu Santo, ahora sí van a ser bautizados en agua. Qué manera tan sencilla y práctica para entender y no escandalizarnos en doctrinas en estos días, en estos tiempos. De manera que la palabra de Dios no nos autoriza. Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente trae aquí el nombre. Y no usa el nombre de la Trinidad como presenta el evangelista Mateo. Ya habíamos explicado esto. Sigue siendo en el nombre del Señor Jesús. Más adelante, el que más epístolas escribió va a decirnos otra vez lo mismo. Todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Sencillamente porque Él es nuestra cabeza, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo y es la razón por qué hacemos en el nombre de Jesús. Y asimismo tenemos en la iglesia primitiva y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Damos gracias al Señor por estas hermosas verdades y riquezas sobre las cuales la palabra de Dios nos dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Nos queda testimoniar de estos sencillos y maravillosos pasos. Lo que es arrepentimiento para perdón de pecados o recibir a Jesús como Señor y Salvador. Lo que tiene que ver con el bautismo en agua, sigue repitiéndose hasta aquí. ¿Acaso alguno puede impedir el agua? Dice aquí. Quiere decir que tiene que ver con el bautismo en agua. Y dice además para que no sean bautizados. Pero cuando tiene que ver con el Espíritu Santo dice, han recibido el Espíritu Santo. En esta referencia y da otras instrucciones, pero sí o sí dando a entender del mismo hecho, de la misma experiencia, de los mismos privilegios. Para ir cerrando nuestra meditación en esta noche, vamos a abrir Hechos capítulo 19. Hay mucho más escena aquí, no vamos a terminar de leer si seguimos mirando paso a paso. Pero dando a modo de resumen y cierre sobre estos puntos, para con esto dejar el libro de Hechos y seguramente mirar algunas epístolas sobre estos pasos, sobre estas enseñanzas, ya que tiene mucha importancia entender con claridad de recibir, de tener aceite en sus vasijas o no tener aceite en las vasijas, que es nuestro tema principal. Hechos 19, 1 en adelante dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, vino a Éfeso y ahí dice, encuentra a algunos discípulos. Les dijo, el verso 2,
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Esto a veces se resume como que al creer a Jesús ya recibe. No, más bien en el sentido, cuando recibieron a Jesús también recibieron el Espíritu Santo en esos días, en esos tiempos. Más bien esa es la pregunta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan miraba hacia Cristo. El bautismo que corresponde a los cristianos hoy es después de haber mirado a Cristo, después de haber conocido a Cristo. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y con todo eso hay bastante litigio de usar este nombre para bautizar. Vez tras vez, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuesta entender a muchos estas sencillas instrucciones y enseñanzas. Ahí está el bautismo en agua. Verso 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Otro paso. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Así vamos entendiendo cada vez mejor lo que la palabra de Dios venía mostrándonos acerca de tener aceites en las vasijas o no tener aceites en las vasijas. El Señor nos dé entendimiento en todo para que podamos comprender con claridad, cada vez aún mejor, cada vez con más firmeza, para que nuestros pasos sean más seguros hacia los propósitos eternos conforme a la palabra de Dios, mientras esperamos a Jesús el Cristo, nuestro gran Salvador glorioso. Damos gracias al Señor por su más preciosa y bendita palabra. Oramos al Señor nuevamente por estas sencillas instrucciones, pero podemos decir pasos concretos, completos, que la palabra de Dios va indicando a los hijos de Dios. Padre bendito, te damos gracias. Mi Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por instruirnos en justicia. Gracias por encaminarnos en tu verdad, mi Dios. Gracias, Padre, por mostrarnos con claridad tu camino. Padre, gracias por obrar maravillas en medio de tu heredad, en medio de tus santos. Esta hora entrego en tu mano tu palabra. Entrego en tu mano los corazones que han oído y seguirán recibiendo este mensaje, Padre, a través de estas maneras grabadas que llegan a tantas vidas en diferentes tiempos. Padre, oramos a ti para que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera. Que más vidas sean iluminadas a través de ella. Que más vidas puedan abrazar la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Disfrutar experimentando el agua del bautismo. Y asimismo ser llenos de este maravilloso poder. El poder del Espíritu Santo de Dios. Padre, enséñanos en tu justicia. Ayúdanos a comprender, mi Dios, aquel aceite de la santa unción traída desde el Antiguo Testamento, para mostrarnos con claridad su aplicación correcta, su instrucción segura, su instrucción conforme a tu verdad, mi Dios, para cada vida. Enséñanos tu camino, Padre. Muéstranos tus sendas, mi Dios, conforme a tu propósito. Oramos a ti, mi Dios, por tu iglesia, por tu maravillosa iglesia en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Tu obra soberana alcanza, Padre. Alcanza hasta los confines, Padre. Tu obra sea llevada a cabo, mi Dios. Tu propósito sea llevado a cabo.
conforme a tu maravilloso plan. Padre, gracias por tus diseños eternos. Queremos ser los que disfrutan de estas maravillosas y riquezas, Padre, obras de tu gracia para estos días, para estos tiempos. Bendito Dios Santo, llénanos aún más de este maravilloso poder. Llénanos más y más, Padre, de este poderoso Espíritu Santo, conforme a tu palabra. Padre, tu iglesia necesita, tus santos necesitan, cada uno necesitamos, Padre. Ordena nuestros pasos a través de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito Dios Santo, bendito Dios mío. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios Santo, bendito Dios mío. Gracias a ti, mi Dios, gracias a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fiel es nuestro Dios, descansamos en su poderosa mano. Seguimos confiados en su mano y esperamos en Él. Amén.